Ahí estamos. Bueno, entonces les decía acá, por ejemplo, al colocar el CD espacio dos puntos diagonal, me sube un fichero, o sea, llego a la carpeta ficheros. Dos puntos diagonal, llego a la carpeta, en este caso, que es el de Albert JJ7. Y dentro de la carpeta Albert JJ7 está esta carpeta que se llama documentos. Hasta ahí llegamos. Me lo encontró y me, me dio acceso. Si yo listo los elementos, ahí puedo observar que tengo una carpeta que se llama prueba 2 y tengo un documento que se llama prueba 3. Ese es un documento específicamente. Bueno. Esta es una forma de poder trabajar esto del CD, dos puntos, diagonal, diagonal para retroceder. Son como métodos abreviados, pero también, como les decía, una ruta relativa es prácticamente, a diferencia de lo absoluto, es que esta no lleva una diagonal al frente. Y al no llevar esa diagonal al frente, quiere decir que estoy buscando ya sea directorios que están dentro de el mismo, dentro de la misma carpeta, ¿verdad? Y eso es para resumir toda la ruta y no empezar desde home o desde el directorio, en este caso del usuario con el que estamos trabajando. Entonces, así es como se maneja la parte de las rutas, ya sea una ruta absoluta o una ruta, en este caso, relativa, ¿verdad? Y podemos usar estos métodos abreviados para ir trasladándonos de documento en documento. Si yo le doy cd dos puntos, aquí regreso. Si yo le doy pwd, me dice que estoy ahorita en Albert JJ7. Si listo lo que está ahí con el menos L, ahí están todos los elementos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta ustedes, son varios de los comandos que estábamos viendo. Otro que había mencionado era el man, ¿verdad? Man pwd. Si yo escribo man pwd, me indica cuál es, cuál es el nombre, qué es lo que hace, una descripción, con qué elementos los puedo trabajar. Y en este caso, eh, ahí podemos ir ayudándonos también para poder trabajarlo, ¿verdad? Presionamos Q para salir y me regresa. Entonces es otra de las características en este caso en cuanto al comando o a los comandos en este caso. Entonces, si se dan cuenta, ya vimos la parte del PWD, la parte del CD. El CD se utiliza mucho para estar navegando dentro de la parte de la terminal de Debian o tanto de Ubuntu Desktop. También nos serviría la parte de la virgulilla, ya la vimos, que realmente nos resume bastante la parte de los directorios, ¿verdad? Aquí se dan cuenta ustedes, ahí está. Y el trabajo en este caso con los elementos del LS o lista y sus diferentes características en este caso, ¿verdad? El menos L, menos H, menos A, menos S, menos T, menos R. Y también lo de las rutas, rutas absolutas, relativas, las características. Y vimos uno que otro método abreviado para poder regresar y variaciones en este caso de la parte del CD, ¿verdad? CD con dos puntos, sube un directorio, el CD normal y el nombre nos ingresa a la carpeta, el CD min y el guión retrocede o regresa, ¿verdad? Sería parte de lo que hace. Y aquí está otra parte de la definición de lo que les estaba hablando. Si utilizo los dos puntos en una ruta, estoy haciendo referencia al directorio padre. Cuando yo quiero crear un archivo, un directorio nuevo y solo coloco los dos puntos, no especifico la ruta, por defecto en Linux lo que va a hacer es que va a crear el directorio directamente en la parte del directorio raíz o el directorio padre en donde estemos, ¿verdad? Ah, un único punto indica el directorio actual, ¿verdad? Entonces también tenemos la opción de un punto, dos puntos y un punto. Aquí hay otra cosa que les había mencionado también, que Linux distingue entre mayúsculas y minúsculas, es importante. Si yo quiero ir a un directorio y no coloco el nombre como es, simplemente me va a decir que no existe, porque no es el nombre con el que debemos trabajar. Cuando queremos trabajar y buscar algún archivo que tenga dos palabras separadas, hay que colocarlos entre comillas, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía aquí una carpeta, si ustedes pueden observar, esta carpeta se llama Hola Mundo, pero resulta que si yo vengo, aquí ahorita
escribo pw, estoy en home, estoy en Albert, estoy directamente en esta carpeta, ¿sí? Y aquí está la carpeta de Hola Mundo. Entonces, por ejemplo, yo escribo cd Hola Mundo, demasiados argumentos. Me dice, bueno, ¿qué está pasando ahí? Lo que sucede es que resulta que Hola lo reconoce como un directorio y Mundo como otro directorio. Entonces, por eso no lo está encontrando. Si yo escribo cd Hola Mundo, entonces ahí sí ya me permite ingresar. O sea, ya lo concatena y en este caso o ya lo reconoce como el nombre completo del directorio. Entonces yo Por puedo, los espacios así que... sí, es por el espacio. El espacio es una de las características en este caso que se utiliza o que utiliza Linux para poder, en este caso, eh, identificar los diferentes elementos de los métodos que estamos utilizando. Entonces, si yo dejo un espacio, escribo cd espacio, el intérprete o la terminal de Linux está esperando que yo escriba el parámetro, o la ruta o en este caso la característica propia de lo que voy a hacer con ese comando. Pero cuando yo escribo hola mundo, pero dejo varios espacios y no hay ninguna diagonal, no hay dos puntos, o sea, no hay un símbolo en este caso que me reconozca la terminal, que me indique que es un directorio, pues simplemente me va a marcar ese error, demasiados argumentos. Por eso es que si hay una carpeta como esta, que tiene dos palabras como nombre, entonces simplemente lo que hacemos es que a la hora de buscarlo, lo agregamos comillas, ¿verdad? Entonces debemos tomarlo en cuenta. Y simplemente Hola Mundo también no tiene en este momento nada, ya le di ls y si se dan cuenta no me mostró nada porque no tiene eh, ningún elemento. En cambio, si yo listo ahora, quitan todos los elementos, pero ahorita estoy de una vez en el directorio de Albert JJ7. Bueno, veamos, ¿qué más tenemos por acá? Dice comillas o un carácter de escape, en este caso una diagonal invertida. En algún momento también se pueden colocar comillas o una comilla simple o apóstrofe. Podría funcionar también. Si se dan cuenta, también funciona. O sea, puedo utilizar comillas o la comilla simple o apóstrofe que nosotros le llamamos. Se puede utilizar también. Veamos qué más tenemos aquí. Usando los cursores arriba y abajo aparecerán las últimas órdenes que se han ejecutado. Eso ya lo hicimos. Puedo presionar las flechitas hacia arriba o hacia abajo y me aparecen las instrucciones para no tener que escribirlas de nuevo. Eh, También Ubuntu se ayuda del tabulador. Por ejemplo, a veces no me recuerdo bien del nombre de algún archivo, pero me sé más o menos con qué letra inicia, presiono tabulador y lo va a autocompletar, ¿verdad? Y si yo presiono control más R, pues puedo ver el historial de las instrucciones también. Es otra de las opciones que yo tengo ahí para poder trabajar con la parte de terminal de ya sea de Ubuntu Desktop o del mismo Debian con el que estamos trabajando. Hay un comando history aquí que muestra el historial de instrucciones y puedo ejecutarlas usando en este caso el signo de admiración y el número de la instrucción. Entonces también puedo utilizarlo. Esto es como del historial de todos los comandos que he estado utilizando. Eh, Y aquí hay otros que también necesitamos ir trabajando, que es por ejemplo el mkdir. El mkdir me sirve para crear directorios. Aquí era lo que les decía, un directorio es una carpeta, ¿sí? Entonces puedo venir yo y puedo crear un directorio específicamente. Ahorita estoy, ahorita estoy en el directorio AlbertJJ7, ¿sí? Entonces, por ejemplo, escribo mkdir, ¿verdad? Y le escribimos, por ejemplo, dir 3, porque ya tengo un dir 1, 2, ya los tengo. Si le doy enter, lo va a crear. No me va a marcar error porque lo está creando en el directorio donde estoy en este momento. Si yo le doy ls, ahí, si ustedes observan, ahí está el dir 3, ¿verdad? Si yo quiero crear un directorio, en este caso,
en una ruta específica, pues debo escribir la ruta. Home, bueno, ahorita estoy en, bueno, vamos a escribir desde el home aquí porque sí, Albert JJ7, por ejemplo. Y resulta que yo quiero crear otro directorio en el directorio que acabo de crear, es decir, una carpeta dentro de otra carpeta. Entonces le voy a colocar dir4. Perdón, aquí es en dir3, diagonal, y ahí, que me va a crear en este caso, solo no escribí aquí el nombre, dir4, que lo cree en esta ruta, ¿verdad? Vamos a ver, me dice, no se puede el directorio. Ya existe, me está diciendo. Vamos a verificar. Nos metemos a cd-dir3, por ejemplo. Perdón. dir4. Aquí me lo encontró. Quiere decir que sí existe ya existe un dir4. Vamos a ver. Aquí lo que pasa es que puede ser que me marca el error, pero me está creando el directorio específicamente. Entonces, aquí le doy ls y estoy en las rutas. Si se dan cuenta, el dir4 me lo creó, pero me lo guardó directamente en el Albert JJ7. No me lo creó directamente en el espacio específico que le estoy designando, ¿verdad? Entonces acá nosotros podemos ir estableciendo donde queremos crear directamente, en este caso, el archivo a través de la ruta específica que nosotros queremos. Vamos a colocar aquí mkdir, por ejemplo, y ya tenemos un dir4 ahí. Ahorita estamos en el directorio, en este caso del server JJ7. Vamos a escribir de nuevo home, diagonal. Vamos a decirle que en dir3, ahí dentro cree dir4. Ahí está. Aquí había colocado al revés esto, por eso es que no me lo había aceptado. Van a disculpar. Aquí está. Entonces acá, por ejemplo, lo que hace es que lee toda la ruta y el último archivo es el que va a detectar. Entonces vamos a revisar que lo haya creado. Entonces ahorita hasta aquí hay un dir3, ¿no? Doy cd dir3, por ejemplo. Estoy en dir3 y ahí está. Le doy ls, me lista lo que hay en dir3 y es el dir4. Ahí me lo creo. Pero utilicé la ruta para poder, en este caso, guardarlo directamente ahí. Vamos a regresar. Nos volvemos a ver acá. Solo permítanme. Bueno, vamos bien hasta acá ustedes. Yo estoy habla y habla y no he oído preguntas. ¿Estamos bien? Todo bien. Todo bien, creo que sí, está interesante. Muy bien. Ahorita si se dan cuenta esto, prácticamente todo es como lo estuvieron haciendo a piecito porque estamos trabajando directamente con solo comandos. Pero si me voy aquí a la parte visual, si yo me voy al dir3, ahí está el dir4. Entonces lo que estoy haciendo desde la terminal se está viendo reflejado aquí prácticamente. Y aquí está el otro dir4 que creé de más. Pero este nos va a servir aquí como complemento para las otras prácticas, en este caso, que vayamos a estar haciendo. Bueno, aquí hay algo importante. Vamos a ver, ahorita estamos en el directorio Albert JJ7, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, resulta que yo quiero crear un directorio que se llame fotos. Y vengo yo y escribo mkdir, por ejemplo. Y vengo yo y escribo dir5 diagonal, ¿verdad? Fotos. Ahora, si ustedes observan ahí, me va a marcar este error. No se puede crear el directorio dir5 fotos. No existe el fichero del directorio. Pero mkdir, por ejemplo, y escribo -p dir5 diagonal fotos. Ahí sí lo creo. ¿Qué significa el -p? El -p en este caso es como que una de las propiedades del mkdir, una de las características que me permite
crear esos directorios si no están. O sea, si no existen, él los crea con el "-p". Entonces, si yo listo, ahí está el dir5. Ahora me meto al dir5, Tiene que estar fotos. lo listamos y ahí está fotos. Entonces, si vamos a verificarlo aquí en la parte, y en la parte visual, me voy a dir5 y ahí está fotos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo y agrego el "-p", va a crearme ese conjunto de directorios de acuerdo a la ruta que estoy estableciendo. Eso es si no existe. Dígame, Fabio, ¿cuál es la pregunta? Y sí, Fabio puede crear más de uno. Entonces escribe. Buena pregunta. Vaya que me lo preguntó, ya se me estaba olvidando. Entonces, aquí regresé al principal, ¿sí? Voy a eliminar esto. mkdir y voy a agregar dir6, dir7. Y es lo que les decía, al escribir palabras separadas, lo que hace es que me los reconoce, en el caso del mkdir, me lo reconoce como dos directorios. Le damos Enter, listo, y ahí está el dir 67. Creo varios al mismo tiempo, o sea, así se puede hacer. Entonces pueden ustedes crear 2, 3, 4, simplemente colocando los nombres separados por el espacio. El espacio es Sí, muy importante en la parte de Ubuntu. ¿Qué manda? sí, cabal, que preguntó Fabio es cierta. Y Ujú. crear así como hizo hace rato solo con el "-p". Crear dir tal, pero con carpetas adentro. Ah, sí, sí, solo va separándolos. Y también, como dice ahorita, acaba de escribir Fabio, pero ya que no nos puede hablar, crear otro dentro, por ejemplo, fotos, imágenes y PC. Sí, lo crea. Siempre con el "-p". El "-p", sí. Pero el "-p" es específico del mkdir, ¿va? Entonces recuérdese, para crear varios ahí lo que hace es que va a crear ese grupo de directorios. Entonces lo va a crear de acuerdo a la ruta que usted le está estableciendo. Media vez le coloque el "-p", lo va a hacer, va a crearlo. Entonces ahí, por ejemplo, mkdir "-p", me están escribiendo ahí la ruta de ¿qué? dir 5, 6 y fotos. Bueno, el dir 5 ya lo tengo. Vamos a crear un dir 8, por ejemplo. Y dentro del dir 8 un dir 6 y dentro fotos. Entonces aquí Y ahora para otro, Inge. ya lo creo. Ahorita. A la par otro. Ahorita vamos a ver. mkdir "-p, un dir 9, diagonal fotos, espacio, por ejemplo. Un dir 10, diagonal Eso. fotos 2. Ahí está. Así. Entonces, voy a listar, saber qué tanto yo voy a escrito ahí. Miren, Inge, disculpe, y no, los comandos supongo que cambian en en los, perdón, las letras y todo en el sistema operativo. Porque yo lo único que he usado siempre, y bueno, usaba antes era aquel attrib diagonal S diagonal D menos H menos R menos S carita, que era para liberar los archivos ocultos y poder eliminar cuando había un virus famoso que creaba carpetas de subcarpetas. para Windows, dice usted. Ajá, esos Sí, cambian bastante, ¿verdad? varía, sí, sí, son distintos. Pueden haber unos que otros parecidos, pero realmente sí son distintos. No, no son iguales realmente. Entonces, como cada sistema operativo maneja sus propios comandos, ¿verdad? Como le digo, pueden haber iguales, pero no, la mayoría son distintos en este Y caso. entre versiones del mismo, póngale haciendo ahorita Linux, Debian, Unix, Server, Ah, Ubuntu, hay cambios. Por también. ejemplo, la versión del Ubuntu Server 16 con la versión 18 cambian algunos comandos. Por ejemplo, en el 16 pongo el ifconfig para verlo en la IP, en cambio el otro tengo que colocar address, ¿verdad? Cambia el comando. Entonces, eso sí puede ir pasando, van variando, aunque muchas de las palabras sí se mantienen, son algunas las que van cambiando para ir mejorando el control de los elementos como tal, pero es de ir revisando, ¿verdad? Es de ir revisando cuáles son los cambios que se tienen. Como le digo, no todas las palabras reservadas las va a cambiar.
Aquí hicimos la prueba del DIR 9, DIR 10, ahí nos quedamos. Ahí está el DIR 9. El DIR 9 tenía que guardar, ¿qué era? Fotos. Ahí está fotos. Y si regresamos, el DIR 10, había un DIR 8, ¿verdad? El DIR 8, por ejemplo, nos tiene una carpeta DIR 6 y dentro de DIR 6 hay otra, ¿verdad? Fotos, ahí está la estructura de archivos prácticamente. Entonces, si se dan cuenta, es ir jugando realmente con los archivos, es práctica. Es que así como ahí no podría haber puesto CD dir 8 diagonal dir 6. La ruta, dice usted. No, solo media ruta, dijera lo restante. No, ¿verdad? Así Am, como cuando hace para regresar dos espacios, punto, punto, diagonal, para punto, irme diagonal, directo, para para irme poner, directo. ajá, poner dos espacios, poner Sí, sí, dos, sí se dos puede. carpetas. Era lo que estábamos hablando de las rutas relativas. Por ejemplo, aquí está Sí. desde el DIR 8 me estaba diciendo usted, ¿no? Ajá, irme del dir 8 diagonal, dir 6. Sí, entonces, por aquí, por ejemplo, estoy en DIR 8, puedo ir a DIR 6 y la otra que es fotos, ¿va? Ahí está. Perdón, es que yo no lo escuché, eso que me llamaron a tender ropa. Gracias. No, no hay pena. Esa es la ruta relativa. Cuando yo estoy dentro de una carpeta y quiero accesar a otra carpeta o directorio que esté ahí mismo. Entonces, simplemente no le coloco la diagonal al frente, ¿va? Entonces, lo que diferencia la ruta absoluta y relativa, el hecho de no tener la diagonal. Pero ahí, si ustedes observan, puedo irme directamente. Entonces, si yo escribo el CD diagonal 2 puntos, diagonal 2 puntos, ¿hasta dónde me voy? Entonces, aquí PWD y regresé al directorio principal. Entonces, esos son los diferentes trabajos que yo puedo realizar con el MKDIR. Puedo crear grupos de directorios o carpetas. Puedo crear las rutas prácticamente, es decir, incluyendo los directorios internos dentro de otros directorios. Y así sucesivamente podemos ir trabajando esto. Entonces, con el MKDIR puedo trabajar estos diferentes elementos específicamente. Hay otro, aquí por ejemplo, vamos a ver cuál me toca. El RM para poder borrar, ¿verdad? Este borra los ficheros y también borra la parte de los directorios, ¿sí? Entonces, este como tal, pues nos sirve para eliminar, ¿sí? Correcto. Entonces, con este nosotros vamos a eliminar prácticamente. Entonces acá, imagínense, ahorita estoy en el de Albert JJ7. Como tengo muchos dir, vamos a eliminar el dir 10, por ejemplo. Entonces, ahora aquí quiero que vean algo. Si yo le escribo rm dir 10, Se puede. le damos enter y no me va a dejar. Es un Ah, directorio, ¿ah? correcto. Lo voy a volver a colocar aquí. Solo limpié rm dir 10. Como es un directorio, me está diciendo que no lo puede borrar porque es un directorio. Entonces, al rm le debo agregar el -r y le coloco dir 10. Ahí elimina. Ahora, hay que tener cuidado con este porque este me va a eliminar todo lo que tenga el directorio. Si dir 10 tenía dentro X cantidad de directorios y archivos, los va a eliminar con el -r, ¿sí? Entonces, ahora, si lo que voy a eliminar es un fichero, un archivito, eso sí lo va a eliminar fácilmente, ¿verdad? Ahora, otra cuestión que podemos hacer con el RM, por ejemplo, es si yo escribo aquí, solo déjenme revisar algo, ls, por ejemplo, teníamos el dir 8, creo que tiene elementos adentro, ¿verdad? Sí, tiene el dir 6. Entonces, imagínense ustedes que ahorita estoy otra vez en el principal. Entonces, yo voy a borrar, por ejemplo, el del dir 8. Yo necesito borrar el dir 6.
Entonces puedo escribir la ruta también. Ah, perdón. Aquí me falta el -R. Porque estoy eliminando directorios. Entonces, vean, pues, yo puedo especificar la ruta. No necesariamente me va a borrar el dir 8 y el dir 6, sino que la ruta solo me indica todo el camino que debe seguir hasta encontrar el último elemento, que es el que quiero eliminar. En este caso, me va a eliminar el dir 6. Entonces, yo le doy Enter. Vamos a ver, me faltó ahí. Vamos a ver, no se puede borrar, dice, no encontró dir 6. ¿Será que lo escribí mal? No, está bien, dir. Sí. Me faltó una letra. Dir M -R. A ver si... tal vez el Inge, puedes espacio. en la diagonal antes del dir 8. Ajá. A mí me funcionó así. ¿Cómo? Antes del diagonal. Borra el diagonal antes del dir 8. Sí, perdón. Es que ese es... estaba colocándolo como ruta... ¿qué? La Absoluta. primera diagonal no va, Inge. Inge, la primera diagonal no va. Sí, perdón. Aquí estamos. Ay, sí, perdón. Es que lo estaba colocando como ruta absoluta, pero para ruta absoluta debía colocar desde el home. Y aquí ya estoy dentro del Albert. Entonces, por eso es que no me estaba funcionando. Gracias, ¿eh? Pero sí, aquí estamos. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que eliminé fue el dir 6. Si nosotros vamos al dir 8 y verificamos, ya no tiene nada. Entonces, podemos especificar toda la ruta para poder eliminar también un archivo. Entonces, podemos hacer tanto con la ruta absoluta o relativa. Ahí arriba no me estaba funcionando porque estaba colocándolo como ruta absoluta y realmente ahí no debía ser, bueno, no estaba yo en el home. Entonces, no, por eso no me dejó. Por eso había que colocarlo como una ruta relativa. Bueno, aquí ya estamos de nuevo en el directorio de Albert JJ7. Vamos a limpiar un poquito. Entonces, si se dan cuenta, podemos ir eliminando, ¿verdad? Vamos eliminando, en este caso, el directorio dentro del directorio que estemos o el directorio actual, y podemos también especificar la ruta relativa para eliminar, en este caso, el directorio que tengamos en ese momento seleccionado. Por ejemplo, acá el dir 8, si lo vemos aquí en la parte gráfica, vemos y podemos corroborar que el dir 6 lo eliminó. El directorio en el que están en ese momento, a eso se refiere. Sí, tendríamos que regresar o tendríamos que especificar la ruta absoluta, pero normalmente sí debiéramos regresar al directorio anterior, ¿verdad? Para que no hubiera mayor problema. Pero acuérdense que es válido hacer las pruebas. Vamos a ver. Ahorita estamos aquí. Estamos en el directorio Albert JJ7. Y usted me decía entrar al directorio 8, ¿verdad? No, ahorita vamos a buguearlo. Vea, pues, entonces, por ejemplo, si vamos a hacer eso, entonces voy a hacer lo que usted está diciendo. Entonces voy a eliminar el dir 8. Miren a lo que va a pasar. No existe, o sea, si estoy en dir 8, entonces no me va a dejar. Porque lo que está haciendo ahí es que como estoy en dir 8, busca el dir 8 ahí. Y como no lo encuentra, no lo elimina. ¿Verdad? Sí, no se bugueó, simplemente no encontró el archivo. Y es lo que pasa, porque puede haber un dir 8 y dentro de ese dir 8 otro dir 8, entonces puede buscarlo. Pero bueno, no lo va a dejar también, porque nos va a decir que existe. Esas son cuestiones que debemos ver. Entonces, en cambio, si yo regreso al directorio anterior, ahí sí va a encontrarlo y lo va a eliminar normalmente, ¿verdad?
Ahora, por ejemplo, vamos a hacer otra prueba. Vean, pues. Ahora me voy a ir vamos a escribir toda la ruta. Aquí, ahora estoy aquí en Home, Albert, y vamos a buscar DIR 8. Ahora, me apareció DIR 8 otra vez. ¿Creen ustedes que funcionó? Vamos a listar aquí PWD. Aquí estoy en Albert JJ7 LS. Y si se dan cuenta, ahí sí lo elimino. Es lo que le estaba diciendo. Si yo escribo la ruta absoluta, aún estando en ese directorio, ahí sí lo va a eliminar porque estoy colocando toda la ruta desde el home. Entonces, ¿qué hace ahí? Busca desde el home, encuentra el DIR 8 y lo elimino. Solo que me va a volver a aparecer el DIR 8 porque es donde estoy actualmente. Ya cuando regreso y actualizo, entonces ya no aparece. Entonces, si se da cuenta, ya cuando regresé aquí al directorio principal del Albert JJ7, ya no está, en este caso, el DIR 8. Y acá, si me voy a la interfaz gráfica, pueden observar ustedes que eliminó el DIR 8. Pues debo tener cuidado en este caso, cómo es que elimino, porque sí me puede causar algún tipo de conflicto. En este caso, si me confundo ya sea con la ruta. Uno, si no escribo correctamente la ruta, marcaré el error, como lo que me pasó. No me había fijado que estaba colocando como ruta absoluta. Marca el error. Y otro, si escribo mal la ruta y el nombre de un archivo, pero realmente existe, voy a eliminarlo y ahí sí lo elimino de una vez. Ese es un problema con esto. Aquí, como estoy trabajando directamente con la parte de comandos, lo voy a eliminar. Ahora, aquí hay otra cosa que quiero que vean ustedes. Por ejemplo, escribo mkdir y le vamos a colocar dir 11, ¿verdad? Y dice, no se puede crear el directorio el fichero ya existe. Ahora, ¿qué es lo que me está marcando ahí específicamente? ¿Se recuerdan ustedes que los dos puntos hacen referencia al directorio raíz, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan acá, aquí, o sea, sí me creó el directorio, en el directorio raíz, pero como que hay una complicación ahí. Y va a haber momentos en los que, por ejemplo, yo no voy a poder venir y modificar o hacer alguna eliminación en el directorio raíz propiamente. Si yo le vuelvo al cd dos puntos, ¿sí? Entonces aquí, vean, pues, por ejemplo, escribo mkdir y escribo dir 11. No se puede crear el directorio dir 11, permiso denegado. Y resulta que tengo el permiso denegado. Vamos a volver a crearlo. dir 11. Porque en este caso el usuario Albert JJ7 no tiene todos los permisos en este caso de administrador. Entonces no puedo crear nada en la raíz del sistema. Es decir, no puedo venir y hacer modificaciones aquí. Ahí no puedo. Porque no tengo los permisos. Entonces, para hacer eso, tendría que escribir su root. La contraseña de root. Y ahí ya cambia root. Y ya como root, ya puedo trabajar. Porque root en este caso, vamos a ver, dir 11. Root es el administrador del sistema. Y entonces ahí sí me deja. Ahí está dir 11. Entonces ya puedo hacer el rm-r del dir 11. Lo listo. Y ahí está. Pero me tuve que cambiar de usuario. ¿Qué manda? De pura curiosidad, ¿existe papelera de reciclaje aquí? La papelera de reciclaje. Ujú. No he visto para Debian. Pero bien. Si no estoy mal, existe, dijo. Uy, pero déjeme verla. No me acuerdo bien dónde está aquí. Pero la voy a ver y se la digo, ¿sí? Pero sí tiene. Sí tiene Eh, un elemento ahí. Pero como van variando las versiones en Ubuntu Desktop, tanto Ubuntu Desktop como Debian,
Este año empecé a trabajar, bueno, con ustedes precisamente, es primera vez que voy a trabajar con Debian, pero me interesó porque es bien sencillo, no pesa tanto y se trabaja fácilmente. Y pues, es ideal para hacer las prácticas. Pero no me he puesto a revisar completamente la parte de la interfaz, pero vamos a revisar realmente. Interesante pregunta. Bueno, si yo quiero salir del usuario acá, exit y regreso, ¿verdad? Regreso al anterior. Aquí hay una cuestión. Ahí no funciona el logout ni qué. No, sí, logout no existe. Mire, escriba exit, dice. Eso es lo que estábamos hablando un ratito, que sí existen diferentes versiones. Yo les voy a, cuando termine de explicar, yo creo que ya con esta vamos a terminar y después les voy a terminar de explicar, la otra semana les explico los otros comandos. Les voy a dar copia de una carpeta. Esta carpeta, vamos a ver. Este archivo que está acá, este 2skfwsi es un archivo comprimido. Se los voy a subir a la plataforma. Esto lo que tiene es el directorio ficheros. Esto tiene el directorio ficheros que ustedes van a usar para el ejercicio de la otra semana, ¿sí? Entonces el día jueves de la otra semana van a trabajar con este proyecto directamente. Entonces lo que tienen que hacer, la clave de root es la que usted definió cuando instaló. Yo coloqué como clave de root la misma del usuario normal para que no se me olvidara. No sé si usted dejó la misma clave, pero pruebe con la misma clave de su usuario. Ahora, vean acá por favor, esta carpeta comprimida yo se las voy a dar, la voy a subir a la plataforma y como Debian, ustedes tienen conexión aquí a internet por medio de Debian, se pueden conectar para no hacer todo un proceso ahí de traslado de información entre los diferentes sistemas, se conectan desde acá del explorador, aquí tienen el Mozilla, se conectan a la plataforma, al Moodle y descargan el archivo y le dan clic derecho, extraer aquí y listo. Y entonces les va a abrir esta carpeta, esta de ficheros. Aquí hay archivos de texto, están las carpetas y eso les va a servir para la práctica del día jueves de la otra semana. ¿Estamos entonces? Solo que el día miércoles les voy a terminar de explicar porque me falta explicarles el touch. Touch sirve para crear, en este caso, ficheros. Y el MB es para mover elementos. Aquí me falta agregar el CP para copiar. Entonces me faltan explicarles 3 comandos, pero a veces como tienen varias características se tarda uno explicando. Aquí miren, dentro de lo que cabe ya prácticamente llevamos como 1 hora explicando estos pocos comandos porque tienen diferentes características y son bien interesantes.